estamos en vivo en la pantalla de Canal 13 y hoy vamos a continuar hablando de un club tradicional, un club muy querido por todos los puntanos, un club casi centenario. Desde la semana pasada, el lunes pasado justamente, el gobierno de San Luis nombró a un normalizador para que, bueno, se encargue un poco de llevar transparencia al Club Sportivo Estudiantes. Estamos hablando de Beto Díaz. Él me pidió que le diga así, toda la gente lo conoce como Beto Díaz, así que lo tenemos aquí nuevamente para que nos acompañe y nos cuente, después de una semana de trabajo en el club, cómo lleva estos días. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo le va? Los saludos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo Yo bien. muy bien. Bueno. Tranquilo, más tranquilo ahora, más ya relajado. pasó una semanita. Ha pasado una semanita que hemos empezado la tarea que nos han encomendado. Me he reunido con distintos vecinos de San Luis, me han llamado. Estoy realmente fascinado cómo se ha movido al avispero, porque todos estaban todos callados. Ahora empezamos a hablar. Me parece muy bien. Debemos dialogar, debemos debatir. Bueno, hay distintas posturas, pero ha caído bien la sociedad puntana, con distintos matices. Por supuesto que hay muchos que quieren el fútbol profesional. Una cosa que a mí me impacta, las madres de los chicos que juegan inferior y los padres, que es fundamental. Tienen un afecto por estudiantes y un cariño por estudiantes y bueno, ellos quieren lo mejor para el club, como todos queremos. Sí, señor, vamos a estar hablando del verde a lo largo de esta hora y media, lo que nos lleve la actualidad. Tenemos muchos invitados, vamos a estar con 3 bloques, mucha gente que ya nos está acompañando fuera de cámaras y también tenemos muchos informes. La semana pasada presentábamos unos informes que causaron mucho impacto y hoy vamos a poder recordar y también vamos a compartir nuevos testimonios. Contémosle un poco a la gente, Beto, digamos, ¿por qué llegás? Digamos, como yo arrancaba este programa, decía que llegás al club a brindar la transparencia que el club necesita, ¿no? Una normalización. ¿Por qué tenés que normalizar el Club Esportivo Estudiantes? Brevemente, para contarle, quizás hay gente que no entiende, ¿no? Se tiene que normalizar porque no existe un padrón único de socio del Club Estudiante. Lo que existe son 3 hojas, fotocopias, 3 hojas volantes, que hay una nómina de 54 socios. 54 socios que en su gran mayoría son gente de afuera. Entonces, hubo una asamblea, en la cual no fue asamblea, fue una convocatoria de asamblea que, como todos sabrán, fue un desastre, tuvo que intervenir la policía, no entraron socios, no dejaron participar a nadie. Entonces, personalidad jurídica lo dejó nula esa asamblea. Entonces, lo que hay que hacer, la tarea que hay que realizar ahora es formar un nuevo padrón, un padrón socio, que yo lo digo siempre y lo repito, público y cristalino, que todos sepamos quiénes somos socios. Bien. ¿Quiénes son los que participan? ¿Cómo estamos? Si pagamos las cuotas o no pagamos. Yo he tenido una cantidad de gente que me dice, yo soy de estudiante. Vino hoy un señor que dice que el año 69 es socio. Y me dice, yo quiero hacerme valer. Le digo, bueno, ¿tenés las cuotas pagas? No, nunca me cobran las cuotas. Pero yo soy de 69 y dice, yo te voy a traer el carnet que de cuero. Pero, también, claro. Esa gente, por supuesto, que hay que reconocer en algún momento, hay que decir, ha sido un acto de reconocer a todos esos socios que han sido toda la vida y hoy no están en el padrón. Y realmente estoy sorprendido gratamente de la cantidad de gente. Y mira, y hay gente que no conozco. Hay un arquero de Estudiantes, con todo respeto, Catrera, Quiroga, que no lo conozco, que me mandó saludos y me mandó el apoyo por intermedio de otras personas conocidas. Y como eso, bueno, hemos hablado con distintos dirigentes, he hablado, me llamaron y he dialogado con el doctor Crespo, el odontólogo, que jugó en Estudiantes, lo quebraron a los 15 años, me contaba él. Y entonces, gente que realmente yo no sabía que era estudiante y que tienen esta gana tremenda de participar, entre otros. Claro, pero estamos hablando de un club que tiene 96 años, casi centenario. Me han llamado Gastón, un hincha de Estudiante, a ponerse en el equipo para salvar a Estudiantes. Realmente lo tenemos que salvar. Por esta convocatoria para mí es muy importante, sumamente importante. Muy bien, y en esta historia que tiene alegrías y tiene muchas tristezas, vamos a tratar de que esta casi centenaria historia del club, en la que prácticamente fueron muchísimas alegrías, siga así, digamos, ¿no? Lo tenemos aquí al normalizador que nos va a estar contando de todo esto. Tenemos muchos invitados que van a estar, como les decía, acompañándonos en esta hora y media que estamos aquí en vivo en la pantalla de Canal 13. Pero bueno, hay muchos protagonistas de la historia de esta situación lamentable que estamos viviendo en este momento con el Club Sportivo Estudiantes, el Verde de San Luis. Uno de los protagonistas, uno de los personajes que actualmente están ligados al club es el presidente del mismo, ¿no? La semana pasada presentábamos unos
informes polémicos que impactaron mucho en la comunidad. Nosotros vamos a volver a presentarte uno para presentar, valga la redundancia, quién es el presidente del Club Esportivo Estudiantes. ¿Quién es Carlos Ahumada Kurtz? Ahí lo tenés. Ahumada, la investigación narco y el tráfico de uranio a China. Sucedió a las 2:30 del 27 de diciembre del año pasado. Fue una de las fugas de un penal de máxima seguridad más escandalosas e inquietantes de la historia argentina. Fueron casi 15 días de máxima tensión, acusaciones cruzadas entre los responsables de la seguridad del penal y de alto rating en los canales que transmitieron la búsqueda policial en varias provincias argentinas, hasta que el sábado 9 de enero cayó el cabecilla de la banda. Esa noche de diciembre, los condenados por el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina, también conocido como el triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en 2008, se escaparon del penal de General Alvear. Ellos eran Martín Lanata, su hermano Cristian y Víctor Esquilachi, autores de un crimen vinculado con el negocio farmacéutico y la droga. 2 meses después, Martín Lanata, sindicado como el cabecilla de la banda, declaró ante la jueza Servini de Cubría. Aseguró que la Morsa, el ex jefe de gabinete K, Aníbal Fernández, estaba metido en el negocio de la efedrina y era el autor intelectual del triple crimen. Pero aquella vez, Martín Lanata también mencionó a Carlos Ahumada Kurtz, alias el mexicano, involucrándolo en el negocio de la efedrina, la droga que se convirtió en la vedette del mundo del narcotráfico por su uso como precursor químico para la producción de drogas de diseño como metanfetaminas y éxtasis. No fue la única vez. Lanata volvió a mencionar a Carlos Ahumada Kurtz ante la justicia. Los diarios de esos días señalan que Martín Lanata le aseguró a la jueza Servini de Cubría que el empresario mexicano le habría pagado $5.200.000 al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández por el negocio de la efedrina. La justicia nunca avanzó sobre esa pista, pero los contactos existieron. Según la versión de Ahumada Kurtz, hubo una sola reunión en el despacho del entonces ministro de Justicia para hablar de fútbol. Sin embargo, su versión fue negada por el propio Martín Lanata, quien admitió ante la jueza Servini de Cubría que fue 2 veces a la casa de Ahumada junto a un misterioso agente de inteligencia conocido como Máximo. Una vez retiré $2 millones, de esa gestión yo recibí 20.000, y en la segunda oportunidad retiramos $3.200.000 y me dieron 30.000, dijo Lanata. Lanata sostuvo que el dinero que Ahumada le entregó a Fernández provenía de las ganancias del negocio de la efedrina, del que el empresario con muchos años de residencia en México era financista. Según otra investigación periodística durante el gobierno kirchnerista, el mexicano Ahumada también se acercó al exministro de Planificación Julio De Vido. El vínculo se concretó a través del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, que representa a Ahumada en varias causas, entre ellas una iniciada por la expareja del mexicano, María del Rosario Robles Berlanga, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y actual ministra de gobierno de ese país. La mujer acusa a Ahumada por haberle falsificado su firma en un pagaré por 400 millones de pesos mexicanos, es decir, unos 25 millones de dólares. Ese pagaré fue transferido por Ahumada a 2 empresarios argentinos que embargaron cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática con la intervención del juez Pablo Ricardo Magaquián, de la localidad del Chamical, provincia de La Rioja, en donde Ahumada es accionista de una empresa energética. Esa causa se lleva adelante en el Juzgado Federal número 8, que conduce Marcelo Martínez de Giorgi y tiene la defensa de Eugenio Zaffaroni. Lo cierto es que también el fiscal federal Pedro Soni imputó a Ahumada y a su ex socio, Carlos Granero, por presunto lavado de dinero en la compra y venta de jugadores de fútbol. La denuncia fue efectuada por el legislador y dirigente de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, quien sospecha que los recursos para esas operaciones son del negocio de la efedrina. La Alameda es una organización no gubernamental argentina que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil,
el proxenetismo y el narcotráfico, lo que incluye el trabajo contra la corrupción y delitos tales como el lavado de dinero, el tráfico de bebés y los delitos ambientales. Vale recordar que el ex socio de Carlos Ahumada en Talleres de Córdoba, Carlos Granero, es hermano de José Ramón Granero, ex titular del Cedronar, procesado por la jueza Servini de Cubría por el desvío ilegal de 50 toneladas de efedrina. El titular de la Fundación Alameda asegura que el ex titular de Cedronar, José Ramón Granero, junto a Carlos Ahumada Kurz, planificaron todo un operativo para importar efedrina fuera de los controles del organismo estatal de lucha contra el narcotráfico. Esta efedrina, según Martín Lanata, es la involucrada en el triple crimen de General Rodríguez. A su vez, Ahumada y Granero acordaron con Aníbal Fernández el pago de $5 millones, en concepto de evasión de controles estatales para el ingreso de efedrina, sustancia que se encuentra estrictamente regulada y es comercializada solo bajo determinadas aplicaciones, teniendo en cuenta que los narcotraficantes la utilizan para producir drogas ilegales. Vera comentó que los investigadores plantean una hipótesis de lavado de dinero por parte de Ahumada en clubes de fútbol y decenas de empresas en las que invirtió grandes sumas de dinero. En este sentido, el legislador porteño indicó que el dinero de las inversiones de Carlos Ahumada provendría de negocios ilegales con el cartel de Tijuana. Primero ponían la plata en el juego, como casinos, y cuando este sector fue más controlado, movieron el dinero a obras de construcción, luego al fútbol, donde hacen la intermediación de contrataciones de jugadores, explica Vera. Con respecto a la relación que vincula al gobierno de La Rioja y a Carlos Ahumada, Vera confirmó que el propietario del 47% de la SAPEM, Ledlar, que fabrica paneles solares, el dinero que Ahumada invirtió en esta empresa podría venir de las ganancias que le dejó el tráfico de efedrina, asegura. También explicó que hay una denuncia radicada en el juzgado de Chamical, donde Carlos Ahumada tiene un juicio contra su expareja, de nacionalidad mexicana, por la presunta falsificación de su firma en un pagaré que debería ser cancelado por el partido político mexicano en favor de Ahumada Kurz, quien ya estuvo preso por pagar coimas a funcionarios políticos y clubes de fútbol en México. Pero si nada de esto fuera suficiente, basta tal vez con leer lo que publicaban a fines del año pasado los medios mexicanos sobre Carlos Ahumada Kurz. Sidronio Casarrubias, líder de la organización criminal Guerreros Unidos, afirmó ante la Procuraduría General de México que el empresario Carlos Ahumada Kurz tiene nexos con el pescado Johnny Hurtado Olascuaga, líder de la familia michoacana. No solo declaró ante la Procuraduría que María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, era quien controlaba el municipio, sino los nexos que alcaldes tienen con ella y otras organizaciones delictivas, así como negocios con empresarios. Funcionarios del gobierno federal informaron que se investiga si Ahumada tiene algún vínculo con grupos criminales que operan en Guerrero. Esta decisión fue a partir de las declaraciones incriminatorias de José María Chávez El Pony y Casarrubias Salgado. Según la confesión, Carlos Ahumada es socio del pescado, líder de la familia michoacana en Tierra Caliente, con quien trafica uranio. Este presunto criminal asumió el liderazgo en julio de 2014, fecha en la que el Pony fue capturado. La averiguación previa, abierta por la desaparición de los 43 normalistas y que está sin testear, se lee que Ahumada tiene 2 minas en Guerrero, de donde sacan uranio. Uno de esos centros de extracción está en Campor Morado, Michoacán. El cargamento es transportado en góndolas, pero como Ahumada trafica uranio, lo esconden entre metales diversos y lo llevan a Lázaro Cárdenas, pero la mayoría va al puerto de Colima, donde se entrega directamente a los barcos chinos, con los que la comercializan. Esta mina también es explotada por una empresa canadiense, señaló Sidronio. Expresó que Ahumada le ha facilitado una aeronave para escapar de los operativos del gobierno federal o para asistir a partidos de fútbol en la Ciudad de México o Toluca. Aseguró que por cada góndola el empresario le paga 20.000 pesos al pescado.
Estábamos compartiendo este informe para entender por qué Sportivo Estudiantes, el verde de San Luis, está como está. Y nos acompañan, como lo hizo la semana pasada, el normalizador Beto Díaz, que está aquí con nosotros en vivo. Estamos en la pantalla de Canal 13. Bueno, Beto, esto no es nuevo para vos. La semana pasada compartimos este informe. Queríamos presentarte quién es el presidente de Sportivo Estudiantes. Este fue un informe que generó impacto en la sociedad, en la comunidad, en nuestros televidentes. Queríamos volver a compartirlo. Y acá se suma también a mi izquierda el padre Alan Sosa Tello, de la parroquia San Roque. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitar. Hay una relación. Yo quería, padre, que nos cuente un poco, digamos, cuál es la importancia de un club en beneficio para abrazar, digamos, a la juventud, para abrazar a la sociedad. Y también usted tiene una relación directa, ¿no? Si hablamos de genealogía familiar con el Club Sportivo Estudiantes. Cuénteme un poco lo que decíamos, lo que me contaba fuera de cámara cuando estábamos viendo este informe. Bueno, la relación directa, mi bisabuelo, Salvio Cadelago, fue el primer vicepresidente que tuvo el club y bueno, los socios fundadores también del club, así que un orgullo el que también, bueno, en este momento me dejen hablar de ese club, que bueno, todo club tiene una función social bastante importante y más que nada hoy, donde necesitamos contención a full para nuestros jóvenes y nuestros niños. El club, bueno, cumple esa función social que bueno, nuestro querido estudiante la dejó de cumplir hace un tiempo, ¿no? De que, bueno, el barrio sea parte integrante, de que todos sintamos allí esa contención y ese lugar donde podemos desarrollarnos, es la función que Dios quiera que podamos lograr de nuevo en ese club. Y sacar chicos de la calle, bueno, es una gran cosa. Y bueno, alejarlos también de vicios, ¿no? Y como lo que las pasa drogas. es que ya si sacás a los chicos de la calle, y bueno, lo estás previniendo ya en la contención de una futura adicción de droga, de lo que siempre decían, ¿no? Las malas juntas, porque bueno, la calle no es buena maestra muchas veces en esto. Y desarrollarse en un clima así de sanidad, como lo que es el deporte, que no se tiene que reducir solamente al fútbol, ¿no? En todas las líneas que un club socialmente puede hacer. Me recuerdo que estaba en las churrasqueras del costado, en la calle de Francia, ese galpón que se tiró, y ahí los bingos, las fiestas, los 15, todos que se hacían, porque bueno, el club tiene que ir acogiendo a todos, ¿no? Vamos a hablar de eso y vamos a tener palabras de la gente porque nuestras cámaras estuvieron en el club y tenemos testimonios de hinchas, de socios, bueno, de la gente, para que nos cuente cómo ve actualmente el Club Sportivo Estudiantes. Y hablando de ver, quiero que te quedes para compartir con nosotros un próximo informe, porque ahí veíamos y presentábamos a Gustavo Vera. Gustavo Vera es un legislador por Buenos Aires, es un dirigente, un activista político, es fundador de la Alameda, de una fundación. Nuestras cámaras estuvieron en Buenos Aires para dialogar con él, porque bueno, hay una denuncia justamente contra el presidente del Club Sportivo Estudiantes, contra Carlos Ahumada Kurtz, y en exclusiva Gustavo Vera nos habla de esto. Gustavo Vera, yo le cuento también, es amigo del Papa. El Papa le escribió una carta, fue a Gustavo Vera quien el Papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, manifestó su preocupación del ascenso de la violencia en su país. Francisco vertió sus inquietudes en una carta que trascendió a la opinión pública en febrero de 2015. Vamos a escuchar a Gustavo Vera y luego vamos a reflexionar sobre lo que nos dice en esta nota. Bueno, Gustavo Vera, coméntenos un poco sobre el empresario Carlos Ahumada Kurtz. Usted ha hecho una denuncia a la justicia. ¿Se puede saber cuál es el motivo? Sí, hemos descubierto que Ahumada Kurtz, junto con el hermano del ex titular de Cedronar, Carlos Granero, comenzaron a hacer una multiplicidad de negocios a partir del 2008, que coincide con el periodo, digamos, de la gran efusión de la importación irregular de efedrina, con vías de triangular y abastecer a los carteles mexicanos narcos que necesitan la efedrina como un insumo clave para la elaboración de pastillas de diseño. Y como en México está prohibida la importación de efedrina, la Argentina se había convertido desde el Cedronar en una base de operaciones para traer efedrina, supuestamente con fines medicinales, pero que en realidad era para abastecer a estos carteles narcos. Ahumada Kurtz ya tenía, con Guerreros Unidos, tenía una vinculación con un cartel de narcotráfico en México, ya había incursionado en el mundo del fútbol con 2 clubes en México, y era una especie de lavador de activos, digamos, vinculado al narcotráfico, que vino acá, supongo que para, digamos, ayudar al hermano de Granero a realizar emprendimientos donde se destacan varios realizados en el mundo del fútbol,
con Talleres de Córdoba, que hizo una gran inversión y después lo dejó prácticamente en la quiebra, después con Juventud Unida de San Luis y por último con Estudiantes de San Luis. Además de eso, tiene una empresa de taxis aéreos, además ha fijado domicilio en un primer periodo, en la casa de Araceli Robles, una persona que estaba vinculada, imputada por el tráfico de efedrina. Y además ha desarrollado un montón de proyectos de infraestructura, de obras públicas, etcétera, en los cuales, digamos, nosotros tenemos seria sospecha de que todo eso es el resultado de los beneficios obtenidos del tráfico irregular de efedrina, sobre todo por los antecedentes de Ahumada Kurd, y además porque estamos hablando de Granero, Carlos Granero, que es el hermano del que ya está procesado por tráfico irregular de efedrina en el marco de la causa que lleva adelante Servini de Cubría. Si hablamos de Carlos Ahumada Kurd, justamente, ¿no? Tuviéramos que armar un perfil, digamos, un currículum vitae, para así decirlo, una profesión, ¿cómo lo denominaría usted? Como una persona que dentro de una estructura de crimen organizado tiene la función de lavar dinero para grandes carteles de narcotráfico y que tiene mucha especialidad en esto y particularmente en invertir o en disimular estas ganancias obtenidas del crimen organizado a través del negocio del fútbol. ¿Cuál es su presunción en relación a la denuncia, ¿no? Su denuncia. La presunción que tenemos es que el dinero con el cual incursionaron en casinos, en hoteles, en clubes de fútbol, en empresas de energía, en obras de infraestructura, de curso y de granero, proviene de la plata obtenida irregularmente del tráfico de efedrina. ¿Dónde se hizo la denuncia específicamente? En el Juzgado Federal de Servini de Cubría le tocó por conexidad con la otra causa que lleva adelante, donde se investiga a los funcionarios procesados en el Cedronar. ¿Cómo está la causa hoy en día? La causa está bastante avanzada. Ustedes recordarán que aparte Ahumada Kurd es mencionado por unos hermanos Lanata, que afirma, digamos, en el marco de otra causa judicial, que Ahumada Kurd era quien le había dado dinero para el ex ministro y ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. Es una persona que está fuertemente vinculada a carteles narcotraficantes, a crimen organizado, por lo tanto la documentación que hemos presentado respecto a la cantidad de sociedades que empezó a multiplicar a partir de 2008 junto con Carlos Granero no tiene una explicación y va a tener que presentarse en algún tramo de la investigación judicial a explicar cuál es el origen de sus bienes. ¿Qué indicios han dado esta causa por ahora? Y esta causa lo que ha hecho básicamente es cursar a los organismos respectivos, la UIF, AFI, etcétera, la certificación de la titularidad de las empresas en donde incurrió en negocios Ahumada Kurd. Hasta ahora ha dado todo positivo, todo lo que ha denunciado la Alameda está acreditado y está también acreditado, esto lo pueden encontrar, es público por otra parte, que este señor ya tuvo problemas judiciales en México, justamente por esta actividad de lavado de dinero, vinculación al fútbol, vinculación con el cartel Guerreros Unidos, bueno, en fin, es una persona que es bastante conocida en México, del mismo modo que lo es Martins o otro tipo de secuaces, digamos, que operan de alguna manera siempre en la superestructura del crimen organizado. ¿Él tiene más o menos idea de qué es lo que ha presentado? ¿Se ha excusado él? ¿La presentación que ha hecho él? No, porque no somos querellantes en la causa. Vamos a preguntar en qué estado está la causa. En algún momento vamos a evaluar si nos presentamos como querellantes o no. Por el momento lo que hemos hecho es aportar pruebas en el marco del juzgado de Servini de Cubría. Lo único que sé es que en esta primera etapa lo que se ha hecho es certificar que lo que está mencionando la Alameda con empresas vinculadas a Ahumada Kurd sea efectivamente cierto y así lo es. Ustedes saben, por otra parte, que Grondona intervino directamente de otra causa, la AFA, en la cual Grondona pide explícitamente por Estudiantes de San Luis, pide que ascienda Estudiantes de San Luis en el momento en que Ahumada Kurd se había hecho cargo del gerenciamiento, con lo cual también está la puerta abierta para que se investigue si todo este gran negociado que fue la efedrina no utilizó al fútbol como una especie de taparrabo para disimular, digamos, sus ganancias. Algo parecido ocurrió en Europa en una época, cuando había una situación de acumulación mafiosa de capital muy grosera en Rusia y muchos clubes ingleses fueron comprados por grandes multimillonarios rusos para disimular sus ganancias. Así que en esto no hay nada nuevo bajo el sol. Están repitiendo los mismos mecanismos que ya se utilizaron en Europa. Me imagino que Ahumada solo en esto no puede estar, ¿no? Recién acaba de mencionar a Aníbal Fernández. ¿Hay otros personajes también? No, por supuesto. Esto se hacía desde la propia Cedronar, o sea, la habilitación de precursores
supuestamente con fines farmacéuticos, que después eran triangulados hacia México, se hizo con una apoyatura del Estado. Hoy tienen ustedes presos a Caballo Suárez, por ejemplo. A Caballo Suárez se lo acusa de extorsionar, vías marítimas, etcétera, pero lo más importante de Caballo Suárez es cómo se apropió de la empresa Maruba, que era una de las empresas navieras que llevaba la efedrina a México. Está Granero procesado por tráfico de efedrina. Bueno, Aníbal Fernández tuvo el resultado que tuvo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, porque la gente lo identifica popularmente como vinculado, digamos, a este submundo. Hay una declaración de los hermanos Lanata que lo vincula directamente con Ahumada Kurz, y naturalmente incluso hubo gente de la CIDE que fue separada en su momento, cuando empezó a descubrir la ruta de Tacna, cuando empezó a descubrir el tema de efedrina, el tema de la triangulación, y el incidente reciente que hubo en la aduana respecto a Gómez Centurión versus Daniel Santana, también está revelando que evidentemente hay muchas tensiones que tienen que ver con estos negocios que son multimillonarios. ¿Conoce las actividades de Ahumada en México y siguen vinculadas todavía? Sí, Ahumada Kurz es una persona que en México está fuertemente vinculada, digamos, a los carteles narcos y a los clubes de fútbol en los cuales los carteles lavan dinero. Él tuvo bastante incursión en 2 clubes, León Fútbol Club era uno, creo, el otro no recuerdo el nombre exacto, habría que fijarse en el expediente judicial, pero sí sigue siendo una persona que tiene de alguna manera esa doble nacionalidad argentino-mexicana y opera en los 2 lugares. No es el único. Ustedes tienen, por ejemplo, en el mundo del fútbol a Christian Bragernik, que todavía no está investigado por ninguna causa, pero que todo el mundo sabe que está vinculado al cartel de Tijuana. Y es una de las personas que representa un montón de jugadores en Argentina, de Defensa y Justicia, del Club de Mendoza, de Racing Club de Avellaneda. Así que no es el único que ha empezado a incursionar en el mundo de un fútbol que hoy tiene un campeonato extraño de 30 equipos, muy antideportivo, pero que efectivamente está engordado a los efectos de poder lavar dinero en la transferencia de jugadores. Usted recién mencionó la AFA, ¿no? ¿El fútbol argentino está involucrado entonces en el narcotráfico? Está involucrado por lo menos en la etapa que tiene que ver con el lavado de dinero. Y por eso hay algunos personajes que están apareciendo que ya tenían experiencia, o venían con el Hobnob, de alguna manera por decirlo de algún modo, como el caso de Bragernik o el caso de Ahumada Kurz, que tienen los dos las mismas características y antecedentes. Han regenteado en el fútbol mexicano, han tenido vinculaciones con los carteles narcos de allá y han venido de alguna manera a asesorar a los muchachos acá que no saben qué hacer con tanta tamaña cantidad de dinero en un país que está sospechado de mucho lavado de dinero por el Gafi, donde no se pueden hacer operaciones bancarizadas de manera tan sencillo sin que sean descubiertas, y yo creo que armar un campeonato de 30 equipos en vísperas de un cambio de gobierno me parece que es por lo menos bastante sugestivo, y más sugestivo todavía cuando uno escucha a los periodistas deportivos que cualquiera sea su filiación política, todos se acuerdan que es un campeonato absolutamente antideportivo. Es más, yo recuerdo al digamos, sucesor de Grondona, cuando le preguntaron en conferencia de prensa a qué se debía un campeonato de 30 equipos que era antideportivo, y él lo único que pudo titubear es que era un deseo de Grondona, que ellos lo iban a hacer cumplir y que después más adelante iban a hacer descenso para que volviera a ser un campeonato de 20 equipos como fue habitual e históricamente. Es decir que, bueno, los dirigentes políticos ingresan este dinero narco a través del fútbol, ¿se puede decir? ¿Qué vinculación hay? Se podría decir que hay que poner la lupa concretamente en los pases de jugadores, algunos que están muy inflados. Te recuerdan que, por ejemplo, hubo un escándalo con el tema de la banda de los monos y 2 jugadores de Boca. El caso de Bragernik, como te decía, Defensa y Justicia, incluso que el equipo entrenaba todo en Tijuana. Tijuana no es una localidad para entrenar, digamos, deportiva, es una localidad bastante pobre. Bueno, en fin, me parece que están ocurriendo cosas bastante obvias en el mundo del fútbol, en buena hora que esté intervenido, en buena hora que se empieza a pasar un escáner alrededor de las operaciones que hay con respecto a transferencia de jugadores y en relación al dinero que se utilizó del Estado para fútbol para todos, y está llamado sugestivo de Grondona, pidiendo por Estudiantes de San Luis, cuando estaba en manos de este sujeto, que ya era un lavador serial en México, bueno, llaman poderosamente la atención. Teniendo una dirigencia política nueva, actual, ¿no? ¿Cuál es un poco ahora, cómo se lo está mirando a esto? ¿O qué vínculo puede llegar a también tener esta dirigencia nueva? ¿O cómo está sostenido ahora en la Argentina, Ahumada, teniendo en cuenta que está vinculada en otra gestión, ¿no? Bueno, nueva hasta cierto punto. La verdad que no sé hasta qué punto podemos hablar de nueva. Creo que hay nuevas caras en la cúspide máxima de la AFA, pero en realidad son viejos dirigentes.
Ahora me viene a la memoria, mientras me preguntabas, el caso de Stinfale. Stinfale es el que regentea Deportivo Riestra. Ha manejado todo el negocio de la falopa en fiestas electrónicas. Hoy está procesado y elevado a juicio oral en la causa de Tangor. Por lo tanto, me parece que tenemos que hacer una investigación un poco más profunda en lo que está pasando hoy en el mundo del fútbol y la vinculación que hay con el tema de transferencia de jugadores y lavado de activos. ¿Qué relación tiene usted con el Papa Francisco? Soy amigo de mucho antes que fuera Papa, de cuando era Jorge Bergoglio. Y compartimos, obviamente, luchas comunes, por eso nos hicimos amigos, luchando contra la nueva forma de esclavitud, la trata, el trabajo esclavo, la recuperación de adictos, la pelea contra el crimen organizado. Muchas gracias. De nada. Contundente, las declaraciones de Gustavo Vera, legislador por Buenos Aires, titular de la Alameda y amigo, como lo decía ahí al finalizar la entrevista, del Papa Francisco. El Papa le mandó una carta, vertió sus inquietudes en una carta que trascendió a la opinión pública en febrero de 2015. Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror, señaló el pontífice. Padre Alan, ¿qué reflexión podemos hacer de este párrafo de la carta del Papa a Gustavo Vera, que lo veíamos ahí en esta entrevista? Bueno, fue primero, como decías recién, una carta privada y armó un revuelo bárbaro. El Papa, por supuesto, no desestima el trabajo que el gobierno mexicano está teniendo por el tema del narcotráfico, por las asociaciones también, la iglesia misma, pero evidentemente el estilo organizativo mexicano es el que el Papa previene y tiene miedo de que sea la forma también que empiece a operar aquí en Argentina, ¿no? De una forma desmadrada y bueno, tan agresiva que no hay forma de pararlo. En ese sentido, bueno, tuvo esa expresión en algunos medios poco felices, pero creo que muy palpable para que entendamos qué es lo que el Papa quería decir, ¿no? Cuál es el miedo que el Papa tiene, que es que esta organización que nos va quitando y matando a los nuestros vaya asentando en Argentina. Y es el miedo, por supuesto, que tiene él porque va avanzando mucho el narcotráfico acá en Argentina. Antes de compartir la entrevista con Vera, me hablaba un poco de lo que debe recuperar el club. Reforcemos un poquito ese concepto antes de despedirlo, ya tengo que hacer una pausa. Pero ¿usted cómo ve Estudiantes y qué cree que tiene que volver a recuperar? Primero la identidad, ¿no? Estudiantes, más allá que nace en un patio de un colegio con la idea de unos jóvenes, el que recupere la camiseta, que es la esperanza y la pureza, esos son el verde y el blanco. Y que recupere también la parte familiar, la acción social que realizaba en cuanto a la contención, a que todos pudiesen formar parte de ese club y desarrollarse, es lo que nos va a evitar después al futuro muchos inconvenientes a nivel general también. Así que bueno, Dios quiera que el club pueda volver a sus orígenes y que podamos valorar todo el barrio, eso que tenemos, esa perla que está allí, que hace falta nada más pulirla y limpiarla para que pueda volver a ser la misma perla de antes que bueno, nació victoriosa y gloriosa. Padre, muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vamos a ir a la pausa. En el próximo bloque dialogamos aquí en vivo con Carlos Vila, que es el presidente de la Liga de Fútbol Sanluiseño. Ya volvemos con mucho más, estamos en vivo en la pantalla de Canal 13. Quédese, tenemos mucha más información. Todavía no vio nada.